que sanen las heridas, avanzar hacia la reconciliación y construir paz, es necesario comprender cómo la justicia y la verdad restauran los tejidos rotos por el conflicto. En Radio Nacional de Colombia, por fin lo sabemos. Por fin lo sabemos. Un espacio para estar al día con la JEP. Justicia y verdad para la paz. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Por fin lo sabemos. Llegamos a la emisión número 14 del programa de la Jurisdicción Especial para la Paz que transmitimos a través de las 68 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y que también nos conecta con ustedes a través de las redes sociales, a través de la página de Facebook JEP Colombia. Saludamos a todas las personas que a esta hora a las 2:31 se conectan con nosotros. Mi nombre es Juliana Cañaveral, la producción de este programa es de Catalina Martelo y de Karen Aroca y como siempre aquí en el estudio mi compañero Carlos Alberto Chica. Muy buenas tardes para contarnos a qué nos vamos a dedicar hoy. Muy buenas tardes a todos y a todas. El programa de hoy, Juliana, lo dedicaremos a un hecho muy doloroso en Colombia. Es un hecho que le costó la vida a miles de personas. Les vamos a contar un poco más adelante exactamente cuántas hay, por lo menos reconocidas oficialmente hasta ahora. Se trata del exterminio de la Unión Patriótica. Un hecho sobre el cual recientemente, por cierto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano. Y Carlos, sobre ese tema hay que decir además que hay allí un debate justamente sobre este término que usted usa, exterminio, porque pese a que la Corte Interamericana no califica ese exterminio como un genocidio, hay algunas personas que plantean que en la práctica sí lo fue, porque en el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, el genocidio está definido como actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Entonces está allí esa discusión, pero más allá de esa discusión que es netamente jurídica, de los términos técnicos que se usan allí, pues la JEP abrió el macrocaso 06 para investigar, juzgar y sancionar a quienes participaron en la victimización que hubo contra los miembros de la Unión Patriótica, que recordemos fue el partido político creado a mediados de los años 80 en desarrollo de las conversaciones de paz que hizo el gobierno de Belisario Betancur con las FARC-EP. Es importante para entrar en materia tomar nota de esta cifra, 5.733. Es la cifra que incluye a personas asesinadas y desaparecidas de la Unión Patriótica. Los hechos victimizantes que más se registraron con la Unión Patriótica fueron, en primer lugar, el homicidio. Sí. En segundo lugar, el desplazamiento forzado. Y en tercer lugar, las desapariciones forzadas. Pero además, en este proceso contra la Unión Patriótica, este proceso violento, se presentó un hecho victimizante que es muy propio de la Unión Patriótica, el exilio de los sobrevivientes de esta tragedia que se vieron obligados a salir del país principalmente entre 1987 y el año 2004 y quienes con sus testimonios orales y escritos han contribuido poderosamente a esclarecer la verdad sobre la larga victimización de la Unión Patriótica. Carlos, es que los colombianos fuimos testigos durante más de 3 décadas de la persecución y la aniquilación a los integrantes y militantes de la Unión Patriótica y también a sus familiares y a sus allegados, y en parte y además en gran medida por parte de agentes del Estado. De esta cifra de 5.733 víctimas que usted nos mencionaba hace un momento, 5.195 eran militantes del partido y 538 eran familiares, amigos o allegados de estos militantes. Y hay que resaltar que en este caso 6 que está investigando este asunto hay acreditadas 293 víctimas individuales, la mayoría de ellas además son mujeres, y 4 sujetos colectivos que son, por un lado, el Partido Unión Patriótica, la UP, el Sindicato Sintramin Energética, el Partido Comunista Colombiano, el PCC, y la Agremiación Central Nacional Provivienda, Senaprof. Y como hemos abordado estos temas en otros casos, en anteriores programas, es importante recordar el contexto en el que ocurren estos hechos. Los contextos son muy importantes en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz y por eso les invito a que escuchemos este informe muy apretado, por supuesto, de contexto preparado por nuestra colega Karen Aroca de la Subdirección de Comunicaciones de la JEP. Por fin lo sabemos.
Justicia y verdad para la paz. Con la firma del acuerdo de la Uribe-Meta el 28 de marzo de 1984, como resultado de las negociaciones de paz impulsadas por el gobierno de Belisario Betancur con la guerrilla de las FARC, se da paso a la fundación del partido político de la UP. En el inicio del exterminio de la UP confluyeron factores internos y externos. Por un lado, la intensificación del conflicto armado interno y la expansión territorial de guerrillas y paramilitares, y por otro, la lógica de la Guerra Fría. Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, estaba empeñada por frenar la amenaza del comunismo. En nuestro continente, la Guerra Fría se reflejó, principalmente, en los conflictos centroamericanos de El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, pero también en la región andina de Suramérica, con el conflicto colombiano. Los principales hitos alrededor de la fundación de la UP en mayo de 1985 y de su posterior exterminio son: el gran respaldo político obtenido por su primera participación democrática en las elecciones regionales y presidenciales de 1986, el asesinato, ese mismo año, del primer congresista del partido, el representante a la Cámara Leonardo Posada Pedraza, que marca el inicio del exterminio de la UP. Los posteriores asesinatos de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal en 1987 y Bernardo Jaramillo Ossa en 1990. La participación, también en 1990, del partido en las elecciones de la Constituyente. La pérdida de la personería jurídica del partido en 2002 y su recuperación en 2013, con la que pudo participar en los comicios presidenciales de 2014. La declaratoria de la Fiscalía General de la Nación este mismo año de crímenes de lesa humanidad de 34 homicidios de dirigentes, integrantes y simpatizantes de la UP. El perdón público en 2016 expresado por el presidente Juan Manuel Santos por el exterminio de la UP. La elección en 2018 de Aida Abella, una sobreviviente de la victimización como congresista de la República. Y por último, el fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 30 de enero de este año condenó al Estado colombiano por el exterminio de este partido político. La JEP abrió el caso 06, victimización de miembros de la Unión Patriótica, el 26 de febrero de 2019 y priorizó 5 zonas geográficas y periodos para la investigación de las conductas y patrones de macrocriminalidad que coinciden con la ubicación de brigadas y batallones del ejército. Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, entre 1985 y 1993. Ariari Guayabero y Piedemonte Llanero entre 1985 y 1993 y entre 1999 y 2006. Cundinamarca y Sumapaz entre 1991 y 2001. Apartadó entre abril y diciembre de 1996. Y Tolima entre 2003 y 2006. La investigación de los responsables de los crímenes tiene presente la estigmatización del partido por parte de miembros de la fuerza pública, agentes del Estado, de la inteligencia civil y militar, en alianza con paramilitares, además de la participación de terceros civiles. Diálogos para construir, reparar y sanar. Y con este contexto abrimos nuestra conversación, que el día de hoy es con el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez, relator del caso 6. Magistrado Salazar, muy buenas tardes, bienvenido a Por Fin Lo Sabemos, qué gusto que nos acompañe aquí en la cabina. Buenas tardes, gracias por la invitación y una oportunidad para tratar de poner de presente los alcances, limitaciones y posibilidades del caso 06. Magistrado, empiezo con una pregunta amplia de balance general. ¿En qué va este caso 6 sobre la victimización de miembros de la Unión Patriótica y qué sigue ahora? Para que arranquemos de lo general y nos vamos luego a los detalles. Bien, el caso 6 se abocó formalmente a conocimiento, como señalaron en la presentación previa, en marzo del 2019. Este caso tuvo una dificultad, ha tenido una dificultad particular y en relación con los otros casos, es que cuando abrimos el caso en el 2019 lo primero que vimos es que no teníamos comparecientes, a diferencia de los comparecientes de los casos en donde están relacionados los miembros de las FARC, el 01, el 07, pero en ese momento el 01, o como el caso 03, que es el de ejecuciones extrajudiciales, conocido como falsos positivos, que tenía en ese momento más o menos unas 1.500 posibles comparecientes. Cuando nosotros hicimos el primer balance de posibles comparecientes en marzo de 2019 nos dio un dato de 4.
Y aquí viene una particularidad. Muchas personas que ya hemos llamado a aversión, que están relacionados con casos de la Unión Patriótica, no referenciaban los casos de la Unión Patriótica, es decir, no lo tenían en su radar, ni siquiera eran hechos que los tuvieran presentes como algo sobre lo cual debían rendir cuentas ante la jurisdicción. En este momento ya tenemos un listado de cerca de 250 personas. Hemos llamado a aversión, yo creo que cerca de unas 60, 70 personas, básicamente agentes del Estado, y un número muy plural de miembros de grupos paramilitares, porque en gran parte de los casos y durante una buena parte de los periodos fueron los ejecutores materiales. Entonces, el primer paso fue detectar ese universo de comparecientes. Uh-huh. El segundo fue detectar y determinar el universo de hechos victimizantes, es decir, qué habían hecho y quiénes habían sido las víctimas. Eso se decantó en un auto que es el 075 de 2022, que es la cifra de 5.733 víctimas de violencia letal, entendiendo como homicidio y desaparición forzada, más cerca de unas 4.400 otras victimizaciones. ¿Por qué insistimos sobre el número 5.733? Básicamente porque es una cifra que nos da mayor confiabilidad en los fenómenos de violencia. Las violencias letales suelen ser más denunciadas, más difíciles de esconder, más reclamadas, y otro tipo de violencias, lamentablemente las víctimas ni siquiera a veces las denuncian. Uh-huh. Además está el auto 075, ese mismo auto consolida el universo y los escenarios de priorización, y los escenarios de priorización nos da las áreas en las que estamos trabajando, que son periodos y geografía, que básicamente estamos concentrados en Urabá, 1996, estamos concentrados en el Meta, especialmente la zona del Alto Ariari, alrededor de Granada, Lejanías, El Castillo, San Martín, San Juan de Arama, año 1998 y especialmente en el año 1999. Estamos en el nordeste antioqueño, año 1988. Hay un capítulo que es el de inteligencia militar e inteligencia institucional, entendido por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, como fuertemente involucrado en muchos de los casos, especialmente a finales de los años 80 y comienzos de los 90. Y tenemos otro subcaso que es el Tolima, es el año 2000 a 2006, básicamente dos subcasos, que es en el sur del Tolima, 2000 a 2003, y en la zona del centro del Tolima, especialmente la zona de Ibagué, Cajamarca, Roncesvalles, que es el año 2003 y 2004. Adicionalmente hay unos tanteos que se han hecho en otras subregiones, como el norte de Santander y en el norte del departamento, en el norte de la costa atlántica. Magistrado, como parece inevitable, como ya se ha mencionado aquí, el eludir el tema del fallo de la Corte Interamericana de enero de este año, brevemente recuérdenos qué dijo ese fallo y cómo se relaciona ese fallo, o cómo debería relacionarse a futuro con lo que va a decidir la JEP. Ese es un buen punto, porque la pregunta es el fallo, si determina de alguna manera el proceso de investigación y trabajo que está haciendo la JEP. Lo primero es sí, lo determina en algún grado, pero también lo determina para la Fiscalía General de la Nación, porque nosotros no somos los únicos competentes, ni daríamos abasto para esclarecer esta cantidad de crímenes, entendiendo además que además de la Fiscalía General de la Nación hay un trabajo del área de justicia y paz. Entonces aquí el Estado, de manera armónica, debe ponerse a trabajar para sacar a flote la mayor cantidad de casos y disminuir la impunidad. Uno de los objetivos que establece el fallo, entre otras, es el de la determinación del universo de víctimas. Nosotros considerábamos que ya lo teníamos en el auto en el 075 del 2022. La Corte Interamericana lo establece como un reto, lo establece como una obligación en cabeza del Estado. Nosotros estamos dispuestos. De hecho, hemos trabajado con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado orientado a coordinar ese trabajo. Hay unas disposiciones de la Corte que establece 3 comisionados y un equipo. Nosotros no tenemos ni la obligación ni el dinero para hacer eso. Está en cabeza del Ejecutivo colombiano, pero estamos dispuestos a trabajar de manera mancomunada para consolidar ese universo. Y es lo mínimo para saber a quién se indemniza, qué se prioriza, digamos, si se debe reorientar de alguna manera el trabajo de investigación. En este trabajo de investigación, magistrado, que ustedes ya han adelantado, quisiera que me contara
qué han sabido sobre un hecho particular que mencionábamos en la información de contexto, y es que antes del exterminio de la Unión Patriótica, esta colectividad tuvo un amplio respaldo en las elecciones de 1986. ¿Cómo se relaciona ese hecho con lo que sucedió después, con ese posterior exterminio del partido que han encontrado ustedes? Lo primero hay que decir es que hay una claridad que la Unión Patriótica fue un objetivo de múltiples sectores. Nosotros hablamos de un entramado complejo de aparatos criminales que varían en el tiempo y en el espacio, en donde hay un elemento común, hay dos elementos comunes que son los ejecutores materiales, son preponderantemente paramilitares, y detrás de esos aparatos paramilitares con enorme frecuencia hay unidades militares o miembros de unidades militares, no uno, sino grupos de miembros de unidades militares que permiten o que hacen que ello sea posible. Esa es la primera. Lo segundo es que la prolongación en el tiempo y la difusión en el espacio, y además los focos sobre los cuales se determina esa violencia, que va centrada mucho en los directivos, nos hace afirmar sin duda, nos permite afirmar sin duda que se trató de un ataque sistemático y generalizado. Yo quisiera invitarle, magistrado, a que muy brevemente nos cuente sobre la metodología. Siempre que hemos traído aquí otros casos, resulta apasionante conocer cómo la JEP, digamos, ha sido muy ingeniosa en esto. Las metodologías importan muchísimo por la lógica con la que opera este tipo de justicia. En el caso de la UP, ¿qué puede destacar de la metodología? Lo primero es que nosotros seleccionamos aquellos casos que serían más sensibles. Digamos, hay dos rutas básicas para iniciar. Aquí ha habido mucho de empiria porque uno tiene unas preconcepciones en un momento y luego se va dando cuenta de ciertas dificultades o ciertas posibilidades. Lo primero es, evidentemente, que el foco debería estar sobre los periodos y sobre los periodos y regiones en donde ha habido mayor intensidad. Entonces, el departamento del Meta en los años 80, el Magdalena Medio en los años 80, el nordeste antioqueño hacia el año 88, 89, 90, Urabá entre los años 94 y 99, el Tolima entre el 2000 y el 2006, norte de Santander entre el 2000 y 2003, etcétera. Ese es un escenario, pues, ese es el primer escenario. Entonces uno dice, ¿qué tenemos ahí? Entonces uno lo que tiene es una serie de víctimas y va recopilando la información, y esa información parte de lo que hay previamente, que es, entre otras, la información judicial preexistente. Y vemos en algunos casos, simplemente decretamos la inspección a los expedientes y miramos qué hay. Nos hemos llevado sorpresas en casos en donde no hay nada, es absolutamente nada. ¿Nada? Y otros casos, homicidios, por ejemplo, de José Miller Chacón, creo que el expediente tenía 25 folios. El líder sindical, ¿no? Sí, asesinado el 25 de noviembre de 1993. O expedientes con un enorme trabajo y unos avances absolutamente descollantes, como el caso en Urabá, la masacre de Balsamar en el año 1996, la masacre del Golás, expedientes como el del nordeste antioqueño. Es decir, hay muchos expedientes que tienen una enorme información. A partir de ahí, uno si coincide en esos expedientes con el periodo, se van sumando, y luego vienen los informes de víctimas y los testimonios de las víctimas. Y a partir de ahí también la otra, que es información documental. Nosotros hemos hecho una metodología que yo la llamo de afuera hacia adentro. Normalmente se ha hablado de la abajo hacia arriba, que es la de los falsos positivos, o la de arriba hacia abajo, que es la estrategia de las FARC, en donde primero se indica y se imputa a los miembros del secretariado y luego se va sobre las dirigencias de los diferentes bloques y comandos conjuntos, mientras que en los falsos positivos se determinan unidades por periodo, se arranca sobre soldados o personas con inculpaciones y se trata de subir hacia la inculpación de la cúpula. Aquí es la estrategia de afuera hacia adentro, porque arrancamos con material, porque no hay mayor material en las dependencias judiciales, porque no hay mayor material recaudado previamente. Por ejemplo, falsos positivos tenía una cantidad de condenas, nosotros tenemos muy pocas condenas, y la estrategia de afuera hacia adentro también incluye que hemos tenido que acudir a quienes no están directamente vinculados a la estrategia, sino que vieron, presenciaron o participaron en un grado menor en el marco de los crímenes, es decir, víctimas, habitantes de la región, funcionarios públicos, y hemos acudido a paramilitares, atendiendo mucho lo que se hace en Justicia y Paz, en donde ellos han confesado crímenes, pero Justicia y Paz, dadas las competencias, básicamente no amplió las investigaciones a militares, funcionarios públicos o terceros por la falta de competencia, o compulsó y no quedó en nada. Entonces, eso nos ha permitido ir urdiendo un poco el entramado, y ya entendemos, ya tenemos
yo diría, claridad sobre muchos eventos, y cuando hablo de eventos, es situaciones, periodos de tiempo en espacios geográficos determinados y aparatos relacionados para esclarecer. Magistrado, profundicemos en esto que usted acaba de mencionar sobre los actores, porque hace un momento nos hablaba de los agentes del Estado, de actores paramilitares ya en la ejecución, y acá nos acaba de referenciar a los terceros. Entonces, sobre esos terceros civiles, ¿cuál es la expectativa de la JEP frente a su participación? ¿Qué es lo que ustedes han logrado determinar hasta ahora? Hay, digamos, dos tipos de terceros, los primeros que serían como los agentes estatales no integrantes de fuerza pública, que eran miembros del DAS, funcionarios públicos del nivel medio, local. Tenemos algunos miembros de ellos, ¿cierto? Un secretario de gobierno de Córdoba, un agente del DAS aquí, un agente del DAS allá, con mucha reticencia de hablar. La gente, yo creo que en la medida que pasa el tiempo, tiene una reticencia de hablar porque considera que reconstruir los crímenes es mucho más difícil y básicamente están en lo cierto. Pero siempre hay vetas por donde hablar. En relación con los terceros, lo grave es el fallo de la Corte Constitucional, y yo sí lo voy a decir abiertamente, que fue algo que dejó absolutamente coja la mesa de la verdad y de las posibilidades de romper la impunidad. Y es que al no ser una jurisdicción obligatoria para los terceros, ellos básicamente están esperando a ver qué llega, ¿cierto? Y si algo llega, en ese momento se presentan. La condición básicamente es como de un acto racional. Los terceros están llegando en la medida en que tienen condenas. Es decir, que la jurisdicción solo puede actuar en los marcos de los terceros, o puede actuar con mayor eficiencia en la medida en que había operado la justicia ordinaria. Y eso es lo raro, que no con mucha frecuencia operó la justicia ordinaria, entonces tenemos pocas herramientas. Sin embargo, como en el caso de Mancuso, nosotros hemos hecho compulsa de copias y estamos investigando terceros, y esperamos que en algún momento la Fiscalía, cuando hagamos compulsas, porque nosotros tenemos casos de terceros que aparecen sobre los escenarios, que la Fiscalía ya definitivamente investigue. En muchos casos las compulsas las ha hecho Justicia y Paz y la Fiscalía no ha actuado. Entonces esperamos que de pronto en la próxima administración sí funcione. ¿Cuál ha sido específicamente la participación de los paramilitares en este caso de la Unión Patriótica? Y esto también me obliga a preguntarle si en algún momento este caso, el caso de la Unión Patriótica, se va a relacionar con el caso 08, que es el de crímenes cometidos por fuerza pública y paramilitares, si se van a hacer ahí nexos. Sin duda hay una relación. De hecho, en el auto 175 de 2022 realicé una compulsa de copias al 08 en el marco de lo que habíamos investigado sobre paramilitarismo y relaciones con los militares y victimización de la Unión Patriótica en Urabá y Córdoba. En relación con la confluencia, creo que es inevitable, pues porque básicamente el sicariato, el asesinato directo, quien dispara son los paramilitares, pero voy a utilizar aquí un término, son un poco los personajes fungibles de la película, mayor parte de ellos, no todos, hay personajes que son bastante relevantes, pero el paramilitar de a pie, digamos, el paramilitar raso, es un personaje que puede arrojar mucha información, pero que llega hasta cierto punto. Y sin embargo es importante para esclarecer, en muchos casos la justicia ha llegado hasta ellos, y precisamente esa es la insatisfacción de las víctimas. En la medida en que se llega al eslabón más débil, más fungible, esa es la necesidad de claridad. Y indudablemente, si un sicariato paramilitar está operando, sí se realizan masacres que muchas veces implican incursiones de 100, 200, 150 o 300 hombres en zonas altamente militarizadas, pues obviamente lo que se investiga es cuál era la relación o la acción o las capacidades o el deber real de un funcionario público entendido como un comandante de batallón o de brigada de haber impedido ese evento, que es lo que se traduce un poco en las condenas en el caso Mapiripán, en el caso de Jaime Humberto Escate y Orozco, etcétera, Hernán Orozco y demás. Magistrado, hay muchos hechos victimizantes que investiga la jurisdicción en este y en todos los casos, pero en este en particular sobre la Unión Patriótica hay que resaltar el tema del exilio, de todas esas personas que tuvieron que irse, sus familiares, cómo cambió todo su proyecto de vida, en fin, un hecho victimizante que genera unas dinámicas muy particulares y que también, supongo, en la investigación produce unos desafíos en la recolección de información, en la participación de estas víctimas. ¿Cómo ha sido este proceso de la JEP frente a este hecho en particular?
Nosotros en materia de exilio hicimos algo muy bonito que no se ha hecho en ningún otro lugar del mundo, eso no se ha resaltado, y es que hicimos sesiones conjuntas con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. La primera vez que sesionaban para tomar testimonios, una Comisión de la Verdad y un tribunal transicional. Eso lo hicimos en Argentina, tomamos testimonios en Argentina, en Canadá, en Suiza y en España con exiliados que están pues, básicamente en Europa y en estas otras latitudes. El exilio es, entre otras, el último de los delitos en la cadena de los delitos. Cuando una persona, un militante político que tiene parte importante que centra el ejercicio de su vida en el quehacer político, cuando se exilia, de alguna manera es alguien que renuncia a su vida. Entonces es como aceptar la muerte. Aceptar la muerte y es algo muy frecuente, es algo muy frecuente en ellos porque eran personajes públicos, tenían un lugar en una comunidad, eran seres con un lugar en la ciudadanía y pasan de pronto a ser nadie, a no ser reconocidos. Eso lo traducen ellos y empiezan a buscar el lugar. Entonces el exilio es una idea de muerte y de renacer. Y recuerdo que en muchos de esos testimonios ellos planteaban de manera muy orgullosa que ahorita eran líderes sindicales o que estaban afiliados a organizaciones para atención a víctimas o refugiados en los países de acogida, en donde muchos de ellos ya llevan 30, 35 años. Y como tantas de estas víctimas se tuvieron que ir al exilio, también han jugado un papel relevante, magistrado, organizaciones defensoras de derechos humanos, pero también organizaciones que representan muy directamente a las víctimas de la Unión Patriótica. Por ejemplo, la Corporación Reiniciar. ¿Qué rol han jugado personas como las que están vinculadas a Reiniciar y a otras afines? Sin duda, no hay posibilidad de acción política aislada en el mundo. Evidentemente, cuando se hace una acción integral y global, los efectos son mucho mayores y esa acción integral y global implica incidencia sobre gobiernos, organizaciones institucionales, sobre organismos internacionales y sobre ONGs. Y eso tiene una incidencia. En el caso de la Unión Patriótica sirvió además la conformación de los nodos. Aquí debo resaltar el trabajo muy especial y particular de Carlos Martín Beristain y Alejandro Valencia Villa, que crearon unos nodos impresionantes y fue para muchos un revivir. Nosotros tuvimos un encuentro, el último que tuvimos en España, en Madrid, con los exiliados, gran parte de los exiliados a quienes le tomamos los testimonios. Y al final se hizo una gran sesión y para ellos fue un gran revivir porque era reencontrarse los sobrevivientes y saber que el otro estaba vivo y decir, hicimos trabajo político hace 30 años, no te veo, hace 35 años, no te veo, hace 25 años y fue una manera de vida. Y entre otros, y es algo muy doloroso, uno cree que la gente denuncia con tranquilidad. No, la gente no denuncia con tranquilidad ni habla de su experiencia vital con tranquilidad porque es una experiencia agónica y en esa medida hablar es morir un poco. Tuvimos el testimonio de una víctima que no había hablado nunca del hecho victimizante. Ella fue una sobreviviente de una masacre, sufrió disparos en la cabeza, nunca había hablado, se exilió inmediatamente y ella llegó en un escenario muy apretado, dijo, voy y me devuelvo inmediatamente y pidió después del testimonio quedarse 2 días más para poder compartir y era un poco liberar. Fuertes estos casos que nos comparte. Magistrado, se nos acabó el tiempo. Sí, es el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez, relator del caso 6 sobre la victimización a los miembros de la Unión Patriótica. Muchas gracias por habernos acompañado, magistrado. A ustedes los invitamos a que nos encontremos este próximo jueves 30 de noviembre. Como siempre, a las 2:30 de la tarde vamos a estar hablando sobre el proyecto denominado justamente Justicia Restaurativa en las escuelas. Así que hasta el próximo jueves a las 2:30 en punto de la tarde. Para que sanen las heridas, avanzar hacia la reconciliación y construir paz, es necesario comprender cómo la justicia y la verdad restauran los tejidos rotos por el conflicto. En Radio Nacional de Colombia, por fin lo sabemos. Un espacio para estar al día con la JEP, Justicia y Verdad para la Paz.